quiero compartirte algunas ideas primero para luego introducirnos en el tema del día de hoy, que se formula una pregunta en ese tema: ¿merezco lo que me pasa? Y lo podemos tomar en dos direcciones. Si merecemos lo que nos pasa en el sentido de que no estamos como muy felices por lo que estamos viviendo y tal vez no es justo lo que estamos viviendo, o también lo pudiéramos tomar porque no nos hemos portado muy bien y entonces es donde venimos al punto y decimos: merezco lo que me está pasando. Entonces eso del merecimiento pues tiene muchas connotaciones hoy en día. Es un tema bastante común, es un tema muy común y lo podemos oír hoy en día con expresiones como: yo no he hecho algo tan grave para merecer lo que me está pasando, no merezco esta situación, ¿por qué me está sucediendo a mí? Estoy cumpliendo con Dios y ¿qué está pasando entonces? ¿Por qué todo me sale al revés? Porque cuando oro por esta situación y oro hacia esa dirección, porque entonces se voltea todo. ¿Y por qué todo sale al revés? Si yo estoy orando de la manera correcta, entonces alguien pudiera decir: bueno, no lo estás haciendo porque las cosas te están saliendo al revés. O sea, hay muchas opiniones al respecto y esto pues ha generado infinidades de digamos de preguntas y de interrogantes. Ahora vamos a hacernos una pregunta, y esa pregunta es: ¿cómo se mide el merecimiento? ¿Cómo se mide ese merecimiento? ¿Cómo lo llegamos a medir? Y aquí tal vez nos tengamos que responder con otra pregunta: ¿qué entiendes tú por merecimiento? ¿O qué entendemos nosotros por merecimiento? ¿Cuál es tu concepto de merecimiento? ¿Qué es lo que tú crees que es eso? Algunos tal vez me puedan decir: bueno, el merecimiento tiene que ver con el esfuerzo. Si me esfuerzo, entonces voy a merecer tal cosa. Es como algo que oí esta semana. Venía caminando por la calle y alguien dice: mira, están hablando por teléfono, mira, tráete 1 kilo de costilla, de chuleta, perdón, para que te lo comas porque tú trabajas mucho y te lo mereces. Alguien dijo eso en la calle cuando yo venía caminando y yo digo: bueno, es el merecimiento entonces eso. Y de ahí comenzaron muchas cosas a andar en mi cabeza con eso del merecimiento. Pero eso lo dijo, no esa persona. Entonces pienso que el merecimiento ellos lo conceptúan como un esfuerzo. O sea, yo me esfuerzo, trabajo, me merezco entonces darme este gusto de comerme una buena chuleta con ensalada y para ustedes contar que otras cosas. ¿Verdad? Ahora yo les voy a decir algo. El merecimiento, y escuchen bien esto, el merecimiento está arraigado en nuestras experiencias. Está profundamente arraigado con nuestras experiencias. En lo que tú vives, en lo que yo vivo, está arraigado en nuestra educación. Y llama educación la que recibimos en casa y aún la que podemos recibir en el colegio. Hay un fuerte arraigo allí, pero también entra en juego la cultura. Entonces, cuando entramos en esa trilogía, ahí aparecen personajes como papá y mamá, ahí aparecen maestros y aparecen inclusive los amigos. Entonces, cuando empezamos nosotros a construir todo lo que es esa idea del merecimiento, por eso es que a veces tenemos ideas opuestas, o cada quien tiene su propio concepto del merecimiento.
pero está arraigado ahí, en cómo nos criaron, en cómo papá y mamá nos recompensaron por hacer algunas cosas, y entonces automáticamente nuestro cerebrito empezó a guardar: si yo saco X calificación por encima de 15 o de 16, me dan un regalo, quiere decir que hay un merecimiento porque superé ese estándar al cual me colocaba. Entonces entra en juego la parte de la escuela, las normas de la casa, pero también la cultura, porque seguramente papá y mamá lo aprendieron tal vez en sus casas, o lo aprendieron de otros amigos, o asistieron a un taller o algo y usaron los términos para aquel entonces de recompensa. Hay que recompensar el esfuerzo del muchacho para estimularlo y todo lo demás. Pero ahí lo que estamos enseñando es el merecimiento. Si lo merezco o no lo merezco. Por eso es que cuando llegamos a cierta edad y comenzamos a tener ciertas experiencias, entonces uno dice: bueno, esto no lo merezco porque no lo hice mal. Entonces, fíjate tú cómo es la cosa. Comenzamos a asociar que estoy haciendo las cosas bien, entonces yo merezco este tipo de recompensa o de regalo. Yo no sé cómo fue el entrenamiento suyo en cuanto a eso del merecimiento, pero por eso digo que está arraigado en la experiencia, está arraigado en tu casa, está arraigado en cómo papá o mamá o algún representante, alguien importante para ti, comenzó a darte algún tipo de regalo o de reconocimiento o de recompensa por un esfuerzo realizado que para él era el satisfactorio. Era para él el satisfactorio y tú cumpliste con ese estándar. Hay otras personas que los estándares son muy altos, les colocan estándares muy altos, y a veces muchos seres humanos fracasan y viven fracasados porque los estándares fueron muy altos. Y uno puede escuchar a algunos padres decir: usted no es un alumno o no es un estudiante de 15, usted es un estudiante de 18. Y a veces ese muchacho se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza y no llega a más de 15. No está cumpliendo con nuestro nivel, no está cumpliendo con nuestros estándares, y lógicamente no le voy a dar ningún tipo de merecimiento. Entonces ese muchacho, cuando va creciendo, pues va a tener algún tipo de experiencias que no van a ser muy grandes. Entonces, cuando somos recompensados por algo, creemos que lo merecemos, y así comienza esta trayectoria, y así comienza este camino del merecimiento, y así crecemos. Entonces, cuando enfrentamos esos desafíos de la vida, que ya estamos adultos, por una enseñanza tal vez de pequeño, entonces comenzamos a tener ciertos inconvenientes porque las cosas como que no cuadran, la lógica como que no nos da. Pero fíjate algo, y más adelante lo vamos a observar entre lo que es la niñez y la adultez. Pero por ahora lo que te estoy planteando es que desde niños nosotros aprendemos muchas cosas, y de ahí comienza todo, de allí va comenzando todo. Ahora, ¿qué pasa cuando nos critican? ¿Qué pasa cuando nos desaprueban? Porque a muchos de nosotros nos han criticado de pequeños, a muchos de nosotros nos desaprobaron desde pequeños, no estaban de acuerdo con lo que estábamos haciendo, lo que estábamos diciendo, y entonces aprendemos a que no merecemos nada o merecemos muy poco. Por lo menos merecemos que nos den la comida y nos den un techo y nos permitan vivir ahí, pero por lo demás no merecemos más nada. No merecemos para aquel entonces, y voy a hablar de mi etapa de niño, no merecíamos un carrito, no merecíamos una bicicleta, no merecíamos unos patines, no merecíamos una patineta, no merecíamos nada. ¿Por qué? Porque simple y llanamente nos habían criticado y nos desaprobaban algunas conductas y no me daban ningún tipo de recompensa. Entonces vamos creciendo que cuando hay crítica o hay desaprobación, no hay merecimiento alguno. No merezco nada. No merezco nada. Y así vamos creciendo. Y así vamos avanzando en la vida. Ahora, antes de nosotros llegar a acciones, siempre va a haber un pensamiento. Siempre vamos a pensar algo y ese pensamiento nos va a llevar a una acción. Eso es así, el ser humano trabaja de esa manera. Pero ese pensamiento va a comenzar a sustentar una creencia.
nosotros comenzamos a tener creencias en muchas cosas y el merecimiento entra en el asunto. Yo comienzo a creer que si no hago las cosas bien, no merezco nada. Y oye bien, cuando llegamos al Señor, por lo general, cuando las cosas no salen bien o cuando la oración no es respondida o estamos enfrentando X situación, entonces lo que viene a nuestra mente es que no merezco esto, porque hice muchas cosas malas anteriormente, y comenzamos y caemos: Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Y sentimos más culpa y más vergüenza en el corazón. Y eso llega un momento donde uno se frustra. Uno se frustra. Por eso es que el título de hoy es: merezco lo que me pasa, la realidad de mi fe. Esa es la realidad. Y aquí, cuando llegamos al Señor, seguimos tal vez arrastrando muchas cosas del merecimiento y ahora lo asociamos con el Señor, el Evangelio y todo lo demás. Así que antes de cambiar pensamientos, y unas veces uno dice: mira, tienes que cambiar esos pensamientos, tienes que cambiar esas acciones, tienes que, cuando uno llega al Señor y las cosas no salen muy bien, entonces, mira, pero es que tienes que comenzar a abandonar esto y dejar aquello, y esos pensamientos que tienes medio locos tienes que irlos sacando porque Dios va a renovar, y empezamos a hacer todas las cosas. Pero lo menos que se dice es: revisa tus creencias. ¿Qué crees tú? Porque todo va a radicar allí. ¿En qué crees? ¿Cuál es tu creencia? Por eso es que yo siempre he hablado de un sistema de creencias. Todos tenemos sistemas de creencias. De la palabra, ciertamente, pero hay un sistema de creencias de cosas que usted cree. Cosas que usted y yo creemos, que si están bien, que si no están bien, que las cosas se deben realizar así, y que cuando ya nuestros hijos son adolescentes o son jóvenes, ya refutan y dicen: no, es que así no son las cosas, es que no, lo estás haciendo mal, estás equivocado, y empieza esa lucha del adolescente en que tú te tienes que ganar el derecho de gobernar. Porque el hecho de ser papá o mamá pareciera que no nos da el derecho de gobernarlo. Lo que nos da el derecho de gobernarlo es eso, pulso a pulso, y demostrar con autoridad y con mucha firmeza, sin decir: yo soy tu papá o yo soy tu mamá, porque es algo evidente. O sea, caer en esa repetición: yo soy tu papá, yo soy tu mamá, como para doblegarlo, no es una expresión que los doblegue. Es algo que es sabido tanto por él como por ti. Eres su papá, eres su mamá. Lo que tienes que tener es mucha firmeza a la hora de marcar la autoridad que tú tienes que enseñar. Entonces vamos a revisar un poco nuestro sistema de creencias, y yo te invito a que tú comiences a revisar ese sistema de creencias que tienes. Hay que revisar. Vamos a la palabra del Señor y vamos a ver acá al apóstol Pablo en una situación que él estuvo enfrentando y estuvo viviendo, muy interesante. ¿Por qué digo que es interesante? Porque la vida de Pablo fue una de esas vidas bastante difíciles. Pablo, a primeras de cambio, perseguía a la iglesia, capturaba a los cristianos, los llevaba a prisión, muchos de ellos morían. Y un buen día, el Señor se le aparece, el hombre reconoce la voz y da un paso de fe y comienza un camino distinto. Muchos de los cristianos a primeras de cambio no les daba como mucha seguridad que ese hombre que los persiguió en algún momento ahora fuese su aliado y fuese uno más del equipo del Señor. Entonces esas cosas como que no encajaban muy bien. Lo cuestionaban, lo señalaban, le criticaban, y Pablo se esforzó grandemente por ganarse el respeto y la autoridad de las personas. O sea, Pablo mostró de qué estaba hecho.
Pablo mostró su autoridad como un apóstol del Señor, porque para ser apóstol del Señor tenía que haber visto a Cristo y haber presenciado sus milagros. Eran los requisitos. Y por eso el Señor se le aparece, pero ya él había visto también los milagros del Señor y había visto a Cristo ahora resucitado. Entonces viene y asume el ministerio. Pero en eso del ministerio, fíjate lo que él dice en el versículo 9 del capítulo 15, y dice: admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Amén. Fíjate tú, aquí aparece la expresión merezco en la Nueva Versión Internacional, aunque allí está en la Reina Valera. En la Reina Valera dice: yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Es decir, no merezco ser llamado apóstol, soy el más insignificante. Entré de último y bueno, pues por aquí ya pude lograr y entrar al apostolado. Fue algo que pasó allí. Y fíjate algo, él aquí está defendiendo lo que es la parte de la resurrección. Pablo con frecuencia lo hacía. Los griegos por lo general se burlaban de la resurrección. Ellos no creían mucho en eso. Y entonces, cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos 17, nos vamos a dar cuenta que los griegos se burlaban de eso. Los griegos tenían esa situación, ¿no? De que ellos, la idea de la resurrección del cuerpo no era como muy bien vista, y eso es mentira, ¿cómo va a ser una persona volver a levantarse y todo lo demás? Pero Pablo aquí presenta la resurrección en una nueva forma de vida después de la muerte, y con autoridad lo hace, seguro y firme de lo que estaba diciendo. Estaba convencido, plenamente convencido. Y todo este pasaje, desde acá de donde comenzamos a leer, del 9 hasta el 58, nosotros nos vamos a conseguir una defensa bastante firme acerca de lo que es la resurrección. La resurrección y la subsecuente renovación de todas las cosas. Y cómo la resurrección marcó la vida de él, pero también marcaría la vida de muchos. Aún la vida de nosotros es marcada por la resurrección del Señor. Por esa razón estamos aquí cada domingo. Por esa razón nos reunimos cada domingo. ¿Por qué? Porque creemos que Cristo resucitó y juntamente con Él nosotros también resucitaremos. Esa es la esencia del Evangelio, la resurrección. Porque en vano entonces estaríamos aquí. Esa doctrina es fundamental. El poder nosotros estar convencidos de que vamos a resucitar. Pero fíjate algo interesante aquí. El verso 10 inicia con una palabrita muy corta y dice pero, argumentando un poco lo que él venía diciendo, que era el más insignificante, que era el más pequeño y todo lo demás. La nueva versión internacional también lo menciona y dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ese pero nos va a señalar el contraste de cómo llegó y vivió la gracia de Cristo en su vida. ¿Cómo llega la gracia del Señor en su vida? Que a pesar de ser el más insignificante, el que tal vez no tenía tanta autoridad, el que tal vez no estaba 100% preparado para asumir el trabajo, el que tal vez la gente lo iba a señalar y no le iba a creer,
Y él argumenta, pero, soy lo que soy por su gracia. Soy lo que soy por la gracia. Usted y yo somos lo que somos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. La gracia no se gana ni se merece. La gracia Dios nos la da. Es algo que no merecemos, pero Dios nos da. Esa gracia nos salva, esa gracia nos da el poder, esa gracia nos capacita para servir, esa gracia es lo que usted y yo llegamos a necesitar cuando llegamos a los caminos del Señor. Solamente su gracia, lo mismo que Pablo necesitó para ejercer el ministerio, y es lo que usted y yo necesitamos disfrutar en este tiempo. Ninguno de los que estamos aquí merecemos su gracia, pero Él no la da. A mí me parece eso una gran noticia, que el Señor nos dé de su gracia. Y fíjate tú, subraya una gran importancia esto de que soy lo que soy por su gracia. En el versículo 10, soy lo que soy por la gracia de Dios, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, trabajé mucho más que los demás, porque la gracia de Dios nos capacita para servir. La gracia de Dios nos da el poder para trabajar. La gracia de Dios nos alcanza y nos salva. Su misericordia nos alcanzó. La gracia del Señor. Entonces subraya la importancia de la gracia. Ese soy lo que soy. Subraya la importancia de la gracia. La gracia que es activa, esa gracia que es activa y que es dinámica, que es día a día. Esa expresión, soy lo que soy, subraya, además de la gracia, la humildad y la perseverancia que debe existir en el corazón de todo ser humano que conoce a Cristo. La humildad, que hablamos un poquito hace unos días atrás, y la perseverancia en los caminos del Señor. Entonces podemos nosotros aquí decir que somos lo que somos por la gracia del Señor, y esa gracia nos da la capacidad para servir, nos da la capacidad para hacer las cosas, nos salva, pero también esa expresión incluye esa humildad que debe existir en nuestros corazones y nos da la capacidad para perseverar. No vamos a perseverar por nuestras propias fuerzas, perseveramos por su gracia, por su amor, porque si Él hizo lo que hizo en la cruz, es un motivo suficiente para perseverar y para seguir adelante. Esta vida viene contra nosotros, pero de una manera brutal. La vida viene a sacarnos del camino, pero es ahí donde yo me aferro a su gracia. Yo me aferro a su gracia. Y fíjate, Él dijo, yo no merezco ser apóstol, pero por su gracia. Tal vez no merecemos muchas cosas, mis amados hermanos, y tal vez hemos entendido lo que ha sido el merecimiento de una forma errada, pero hoy en día su gracia no merecida nos capacita para hacer cosas y nos habilita para hacer cosas. Ahora, fijémonos en algo. Hay creencias que nos van a impedir avanzar, hay creencias que me impiden avanzar, muchas creencias que me van a impedir avanzar. Son pensamientos que voy construyendo a través de mis experiencias. Hay creencias limitantes, hay creencias que no te van a dejar avanzar, hay creencias que te van a paralizar, hay cosas que tú y yo vamos a creer en lo más profundo de nuestro corazón que no nos van a permitir seguir. Cosas que usted y yo creemos. Mucha gente, uno lo puede escuchar decir, yo soy así, me muevo así, yo no voy a cambiar. Creo que hemos escuchado a alguien, por lo menos a una persona, decir ese tipo de cosas. Pero esas son creencias limitantes, creencias limitantes, creencias que van a obstruir tu camino, obstáculos que uno mismo va a colocar.
Entonces esos pensamientos son construidos, o son pensamientos construidos, esas cosas que creemos. Y fíjate cómo es que nos va a llevar a interpretar la realidad de una manera que va a limitar tu potencial. Esas creencias limitantes nos van a llevar a eso, a hacer una interpretación de la realidad equivocada, a creer cosas que no son y a darle una interpretación que no es. Fíjate, por ejemplo, las personas que tienen problemas de autoestima. Por alguna razón, su autoestima fue golpeada. Por alguna palabra, por alguna experiencia o por simple y llanamente un pensamiento. Y su autoestima fue muy golpeada. Eso lo podemos ver tranquilamente en un grupo de personas. Que hay personas, por lo menos una, que tenga esa autoestima golpeada. Por lo general, esas heridas y esos golpes están basadas en el miedo. Es infundido el miedo, ¿verdad? Y cuando se inocula el miedo, entonces comienza un proceso de herida y su autoestima se comienza a golpear. Hay personas que tienen miedo a hablar en público, que no les gusta esto, no, es que es muy tímido, no tiene una autoestima bien, y empieza uno a sacar conclusiones. Pero no hay un ejemplo más claro que este cuando hablamos de creencias limitantes. Esa persona no se atreve porque cree en algo que es equivocado y que lo interpretó de su realidad de la manera que no es. Y entonces comienza a actuar de esa forma. Y eso lo vemos con mucha frecuencia. Eso no es algo que hay que buscarlo con una lupa. Fácilmente se puede ver. Y somos paralizados por esos pensamientos que nos van a llevar a crear un sistema de creencias. Debemos entender que estas creencias no es una verdad, es algo que hemos construido por alguna experiencia o por alguna situación, pero no es verdad, es algo construido. Y aunque la mayoría de estas creencias se dan en etapa infantil, también hay en etapa adultez. Se puede dar algún tipo de creencia cuando ya estamos grandes y comenzamos a creer cosas que no son. Y establecemos eso como una verdad. Yo he escuchado personas decir, esta es mi verdad. Y esto es lo que yo creo. Algo que construyó basado en la interpretación de alguna experiencia, de una realidad que estaba viviendo y construyó una creencia. Y eso lo va a condicionar en muchas áreas de su vida y no le va a permitir avanzar. Y es donde comienza a verse entonces lo del merecimiento. Merezco esto, esto no lo merezco, esto no lo merezco. Y comenzamos. Yo no merezco lo que estoy pasando. Yo no merezco esto. Yo oro, voy a la iglesia, cumplo con mi trabajo, no le hago mal a nadie, no hablo mal de nadie. ¿Y por qué me está pasando todo esto? No merezco esto que me está pasando. Pero te estoy enseñando aquí las creencias que te van a impedir avanzar. Y esas creencias están ahí establecidas. Hablamos de los niños. Y yo en estos días estaba leyendo algo que a mí me impactó, pero de una manera importante, ¿no? Porque estoy viendo cómo los afectos para el ser humano son tan importantes. Los afectos y las palabras son tan importantes que pueden inclusive hasta matar. Y en la universidad, creo que fue Harvard, hicieron unas evaluaciones. ¿Sabes que siempre los americanos siempre andan estudiando y buscando explicaciones de muchas cosas? Pero entonces hicieron un estudio y colocaron un mono, bebé, y colocaron dos muñequitos, un monito hecho con peluche, con gamuza, y otro figura de monito, pero con dos teteritos pequeños.
simulando los pechos de una monita, pero no tenía ningún tipo de peluche ni nada. Era una estructura de hierro fría con una cabecita, y dejaron al monito ahí. El monito iba, aprendió que de ahí salía leche y tomaba, y después que tomaba leche salía corriendo y se iba al monito de peluche y lo abrazaba, y ahí pasaba horas abrazado a ese peluche. Cuando le daba hambre, salía otra vez y buscaba la otra figura de hierro, tomaba y se regresaba al monito y se aferraba al monito. Eso fue por mucho tiempo, hasta que el monito desteta y comienzan a darle otro tipo de alimentación, pero el monito seguía aferrado después del destete a su monito de peluche. Este estudio comenzó a darse ellos cuenta de que, oye, los afectos son importantes. Este mono valoró más el afecto inclusive de estar con ese de peluche que con el otro que era de hierro frío. No conforme con esto, con el pasar del tiempo eso lo engavetaron, y luego llegaron otros como que a seguir los estudios, y entonces eran 3 bebés. Tomaron a 3 bebés humanos y los colocaron así como lo que uno llama un corral. Ahí esos niños solamente les daban alimentación, los cambiaban y más nada. Nadie les hablaba, nadie los abrazaba, lloraban y nadie los tocaba. Y esos niños no llegaron ninguno a 1 año, todos murieron. Comiendo bien, buena alimentación, buena atención, pero nadie los abrazaba, y las que le daban comida no hablaban. Le dijeron que no podían hablar, que no le podían emitir ninguna palabra. Y ellos estaban también probando si a través de eso tal vez el lenguaje se podía estimular solo, si era algo natural o era algo que se aprendía. Y los 3 niños murieron. El apego era importante, el calor humano era importante, el abrazo, y eso es determinante. Entonces, en etapas infantiles nosotros absorbemos mucha información, muchísima información. Es una esponjita y es un cerebrito que está libre de cualquier tipo de contenido, y uno lo comienza a llenar. Imagínate cuántas cosas nos fueron depositando en nuestra mente durante tantos años de pequeños, cosas buenas, otras no tan buenas, creencias limitantes, inclusive iban ahí también creencias limitantes, que hasta el sol de hoy, ya siendo adultos, eso nos sigue afectando. Pero hay otras que vamos alcanzando ya siendo adultos. Ya cuando somos adultos, entonces comenzamos a adquirir otro tipo de sistema de creencias que se comienzan a vivir en esas etapas. Estas tienen un poder condicionante, me comienzan a condicionar, me bloquean y comienzo a negar hacer algo que sea lógico, porque comienzo a racionalizar mucho, a pensar mucho en la situación siendo un adulto, y entonces digo, no, esto no lo voy a hacer porque no me parece, y termino no haciéndolo, porque tengo un sistema de creencias, algo que adquirí por lo que veo y por lo que está pasando. Fíjate tú, cuando uno ve la Biblia, uno se consigue un autor de la Biblia. Después de Moisés viene él en cuanto a las escrituras de los libros. Cuando Salomón escribe el libro del Cantar de los Cantares, era un muchacho y habla del amor, de esto, de la novia y tal, y todo chévere. Cuando escribe Proverbios, ya es un hombre más o menos, tal vez de mi edad, y escribe Proverbios, sabiduría. Pero cuando escribe Eclesiastés, vemos a un anciano que ya todo le parece que es vanidad.
Y no solamente vanidad, sino que dice vanidad de vanidades. ¿Qué hace el hombre? Mira, estos trabajando y trabajando, ¿y qué le sirve al hombre tal cosa? Y mira aquellos cómo van haciendo aquello. Y mira, o sea, es un libro basado en la observación de lo que él veía en una sociedad y de lo que él cuestionaba de esa sociedad. No era lo escrito de Cantar, ni era el escrito de Proverbios. Y era un hombre cansado, y era un hombre que ya estaba tal vez con muchas cosas en su cabeza y que lo llevaba entonces a escribir. ¿Producto de qué? De lo que lee, de lo que observó y de lo que aprendió en la vida. Así mismo nos pasa en las etapas adultas. En la etapa adulta nosotros vivimos tantas cosas y uno dice, no, ya a mí nadie me va a cortar con un cuchillo de cartón. A mí nadie me va a venir a engañar en la vida. Ya yo sé tantas cosas. Señores, eso es un sistema de creencias que hemos establecido basado en todo lo que hemos vivido. Ahora usted me dirá, ¿está mal? Algunas van a estar mal, algunas van a estar erradas porque son cosas que tú has construido en tus experiencias o en experiencias de otros. Porque cuando estamos jóvenes tenemos que vivir nuestras propias experiencias para aprender, porque somos incapaces de aprender de las experiencias de otros. Pero cuando ya estamos más adultos, ahí sí aprendemos de las experiencias de los demás. Y uno ve, esto no me va a pasar a mí. No, no voy a vivir esto. Te hace como más selectivo. Por eso te digo que acá en la etapa adultez es como más condicionante, te condiciona más el vivir situaciones como esta. Entonces, fíjate tú, Pablo tenía la oportunidad de seguir haciendo lo que estaba haciendo, y gracias a Dios que lo hizo, porque pudo plantar iglesias por todos lados en la Europa de ese tiempo. Pero también tuvo la oportunidad de escoger: no hago nada porque esta gente no cree en lo que yo voy a hacer, yo vengo de perseguir la iglesia, soy el más insignificante de los apóstoles, llegué de bromista, entré pero así de medio ladito al apostolado, no tengo los años de experiencia o de vivencia que tuvo el apóstol Pedro. Pedro estuvo con el Señor durante todos esos 3 años, yo no. Mientras él lo hacía, yo perseguía. Entonces, eso puede ser una creencia que él mismo se pudo haber establecido limitante y que a su vez era condicional. Pero gracias a Dios que no lo hizo así, sino que hizo: yo soy lo que soy por su gracia. Yo soy lo que soy por su gracia. Él entendió que por encima de lo que todas las limitaciones que tenía, porque eso podía ser eran puras limitaciones que él estaba mencionando, él podía tomar la opción de: no, yo no voy a hacer esto. No, esto va a ser un problema con estos 11, con estos 12. No, yo no me voy a meter en este problema con esta gente, que ellos prediquen lo que tengan que predicar. Total, a ellos fueron los que le dijeron que hicieran y todo, y hicieran. A mí no. Él no estableció ese sistema, sino que él avanzó. Y gracias a Dios por eso. Amén. Gracias a Dios por Pablo, porque pudo hacer eso. Bueno, vamos a ir ya finalizando, y quiero finalizar con esto. ¿Cómo vamos a modificar estas creencias? ¿Cómo vamos a modificar las creencias? Aquí es donde está el asunto interesante, porque ¿cómo modifico yo una creencia limitante? ¿Algo que me enseñaron de pequeño o algo que incorporé después de adulto? ¿Cómo lo modifico? La primera cosa es: observa lo que crees. Tú tienes que observar bien, hacer una introspección de qué estás creyendo. ¿Y cómo te darás cuenta? En lo que dices, en lo que hablas, lo que estás diciendo. Presta atención a lo que estás hablando. Presta atención a lo que estás hablando. ¿Qué estás diciendo? En vez de estar pendiente de lo que habla el otro para atacarlo o cuestionarlo, estás pendiente de lo que sale de tu boca. Estás pendiente de lo que hablas. Estás pendiente de lo que tú dices que eres. ¿Qué dices tú que eres? Si yo te preguntara: ¿quién eres tú?
Rápidamente nosotros nos escondemos en la cédula. Ah, mi nombre es fulano de tal, mi número de cédula de tal. No, no. ¿Quién dice tú que eres? ¿Quién eres tú? Pablo dijo, yo soy el que soy por su gracia. De verdad, lo que soy ahora se lo debo a Él. Ahora, ¿quién eres tú? Ten cuidado con la generalización. No generalices todo. Es decir, todo me sale mal. Todo lo que hago me sale mal. He hecho todo lo que pude. Esas generalizaciones te hacen daño. Pero te van a ayudar a evaluar lo que tú realmente crees. Yo te preguntaría, dice, mire, yo lo he hecho todo. Ajá, dime, ¿qué has hecho? Muchas cosas, nómbramelas. Dímelas, o dime por lo menos 2 o 3. ¿Qué has hecho? Porque si tú me dices que has hecho todo, bueno, mencióname las cuáles son. No, son muchas cosas. No, pero dime, no, es que pasaríamos mucho rato aquí. Tengo todo el tiempo para que me las digas. No, si usted supiera. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si no me las quieres contar, escríbemela, me las traes mañana. O me las mandas en un mensajito ahí de WhatsApp. No es que yo sea intrépido. No es que sea intrépido. Es que tú necesitas saber qué estás haciendo. Tal vez no has hecho nada, pero tú consideras que ya has hecho todo. ¿Por qué? Porque hiciste una cosa y tal vez no has explorado otras áreas. Lo importante es que explores todas tus áreas y que puedas hacer. Por eso te digo que la generalización no es buena. A veces no es buena. A veces no es buena. Entonces debes observar lo que crees. Segunda cosa, atrévase a cambiar lo que usted cree. Si usted se dio cuenta de que estas cosas que está creyendo no están bien, porque son limitantes, porque detienen tu potencial, porque te generan problemas en casa, te generan problemas en el trabajo, o te generan problemas contigo mismo, porque estás en conflicto contigo mismo, estás molesto contigo mismo. Ay, yo le hubiese dicho esto. Es que yo no sé qué me pasó, que no se lo dije. Estás molesto contigo. Estás molesto contigo mismo. Gracias a Dios que no te da por golpearte tú mismo. Pero estás muy molesto contigo mismo. Yo te preguntaría, ¿qué hay de positivo en lo que tú crees? En tus creencias limitantes o en lo que tu sistema de creencias, ¿qué es lo positivo que hay en eso? Bueno, no lo he pensado. Bueno, piensen. A partir de hoy piensen. ¿Qué es lo positivo de lo que usted cree? ¿Qué es lo más positivo de eso? ¿Qué deseas incorporar en tu sistema de creencias de forma positiva? Uno pudiera decir, bueno, los principios bíblicos. Chévere, te aplaudo, muy bien, entonces tienes que leer la Biblia. O por lo menos descargarla en audio para que la oigas y puedas incorporar los principios. Pero una cosa te voy a decir, no es solamente leerlo, tienes que hacerlo, para que puedas incorporar eso y puedas hacerlo de manera positiva. Otra cosa, ¿qué sería lo peor de esta creencia correcta? ¿Qué sería lo peor si tú te atreves a cambiar tu sistema de creencia? Voy a traicionar a mi papá y a mi mamá, porque esto me lo enseñaron ellos y creo que les voy a fallar. No les vas a fallar. Estás corrigiendo algo que tal vez te lo enseñaron, ellos creyeron que era bueno, te diste cuenta que no era tan bueno, entonces hay que sacarlo. Entonces quiere decir que no fue algo correcto. ¿Qué es lo mejor que te pueda pasar con esa creencia negativa, pero también con esa creencia positiva? ¿Qué es lo mejor que te puede pasar? ¿Qué te ha pasado ahorita con lo que tú crees, de manera positiva o de manera negativa?
¿Qué evaluación haces? Fíjate, cuando se trata de cosas de uno tiene que hacerse preguntas y ser honesto para la respuesta. Que las quieres escribir solamente y, bueno, escríbelas y entrégaselas al Señor en oración, no tengo ningún problema con eso, pero tienes que enfrentarte a esas preguntas. Tienes que enfrentarte a esas preguntas porque es lo que te va a ayudar a cambiar ese sistema de creencias que son limitantes en tu vida. ¿O usted qué cree? Que lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 9 no se ve como confrontar una situación que era verdadera en el sentido de la realidad del asunto, pero que se podía convertir en una creencia limitante para su avance como apóstol del Señor. Porque sus expresiones es: admito que soy el más insignificante de los apóstoles. Primera cosa, que no merezco ser llamado apóstol. Segunda cosa, y porque perseguía la iglesia de Dios. Tercera cosa, no había mucho de qué estar orgulloso de eso. Nada. No había motivo para estar orgulloso de eso. Pero entonces viene y dice: al contrario, yo he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Es más, él dijo: yo he trabajado más que esos 12. Yo he predicado el evangelio más que ellos. Pero no es porque yo sea bueno, sino porque ha sido la gracia en mí. Fíjate tú, ya comenzaba él a darle lugar a las gracias de Dios en su vida y a entender que lo que había hecho era por su gracia, por su inmenso amor y su inmensa misericordia. Y la tercera cosa para modificar este tipo de creencia es afirmar tu nueva creencia. Tienes que afirmar tu nueva creencia. Tú no la puedes dejar a merced, sino que la debes afirmar. ¿Cómo la vas a afirmar? No hay nada más importante que la repetición. Cuando tú repites y repites y repites y repites esa creencia nueva, eso que tú nuevo estás incorporando a tu vida, eso va a generar un impacto y un resultado. Porque es tu confianza en el Señor. Yo soy lo que soy por su gracia. Es su gracia. Y si hay alguien que escribió de la gracia del Señor, fue Pablo. Y cuando usted lo ve escribiendo de la gracia y lo repite, y Pablo lo repite, y lo dice aquí, lo dice allá, eso se llama repetición. Él está afirmando algo. Por eso era que Pablo era inconmovible cuando le decían: no, ¿qué vas a saber tú? Tú no tienes autoridad alguna. No, es que la autoridad no me la dieron ustedes, me la dio el Señor, y por su gracia soy apóstol. No, es que tú perseguías a la iglesia y nos da temor. No, sí, yo lo hice en algún momento, pero por la gracia del Señor hoy soy un hombre nuevo. No, pero es que tú eres así. No, pero por eso hay que vestirse del nuevo hombre y dejarle el ropaje bien y tal. Y digo, ¿qué está haciendo Pablo ahí? Está repitiendo lo mismo. Se lo dijo a los colosenses, se lo dijo a los de Filipos, se lo dijo a los de Tesalónica. A todos les dijo eso. Del nuevo hombre, del nuevo vestuario, esa era la palabra de Pablo. Repetía, repetía y repetía. Y la repetición le permitió a él entonces afirmar esa nueva creencia en su vida de quién era en el Señor y de lo que era capaz de hacer en el Señor, pero no por sus méritos y su fuerza, sino por los méritos de Cristo en él a través de su gracia. ¿Se da cuenta? Muy diferente que lo veamos de esa forma. Ahora, no solamente con repetir, ahora yo tengo que actuar. De esta manera usted afirma una nueva creencia, actuando conforme a lo que dice. Porque no es que, no, sí, yo soy lo que soy por el Señor y yo he cambiado y todo lo demás, pero haciendo lo mismo de antes. No. Así no se afirma una nueva creencia. Usted lo va a afirmar actuando, incorporando nuevos comportamientos. Porque fíjate tú, a Pablo lo llevan preso y estuvo preso.
Él vivió y experimentó lo que él pudo haber provocado en la vida de muchos, ir preso, y ahora él estaba preso. Ahora, el hecho de que él estaba preso, él podía decir, ok, y tal vez no, nunca sabe si pasó por su mente, ¿a cuántos no llevé yo a este mismo lugar? ¿Cuántos estuvieron aquí? Porque yo los traje aquí. Pero no, él no se quedó ahí triste, acongojado por lo que estaba pasando. No, aprovechó, le predicaba a la gente, escribía, hacía tantas cosas, porque entendía el para qué Dios lo había traído entonces, y lo había transformado y cambiado para que fuese un apóstol del Señor. Entonces incorporó nuevos comportamientos, no agredía, sino que hablaba con autoridad. No agredía, sino que hablaba con autoridad. No gritaba a la gente y les vociferaba en agarre el precio, no, ahora les hablaba con autoridad. Les reprendía con autoridad, con firmeza, pero con mucho amor. Fue incorporando nuevos comportamientos, y eso es muy importante a la hora de afirmar nuevas creencias. Usted tiene que establecer ese comportamiento y lógicamente nuevas conductas, pero no es solamente superficial, también aquí en lo más interno del corazón, aquí, porque las creencias las construimos en el pensamiento, y eso nos va a llevar a actuar. Ahora yo tengo que trabajar aquí adentro. El perdón del Señor, la misericordia del Señor, la gracia del Señor, todo eso nos va a ayudar. ¿Okay? Pero hay que afirmar esas nuevas creencias. ¿Estamos claros? Sí me sigue, ¿verdad? Finalizamos con esto. Vamos a leer una última cosita que la tengo allí, no la tengo por acá anotada, no la anoté aquí, no me tomé pero sí quiero decir de esto: las bendiciones no son por merecimiento. ¿Ok? Las bendiciones no son por merecimiento. Es necesario mantener un equilibrio entre la gracia y el esfuerzo humano. Primera cosa que te digo allí es que las bendiciones no es por merecimiento. Bueno, Señor, yo merezco tus bendiciones porque estoy haciendo esto. No. Las bendiciones son regalos de Dios. Es su gracia y su misericordia para ti. Pero no es algo que por merecimiento, porque si fuese por merecimiento seríamos entonces, voy a hacer las cosas bien para que Dios me bendiga, para que Dios me ayude. Lógicamente, si tú haces las cosas bien, si tú te esfuerzas conforme a la palabra, Dios te va a recompensar, Dios te va a bendecir. Pero no podemos incorporar en bendiciones esos conceptos de merecimiento que hemos hablado. Es algo que debemos de tener mucho cuidado con esto, porque cuestionamos mucho a Dios diciéndole, Señor, yo merezco tal cosa. Entonces tú estás cuestionando su paternidad. Estamos cuestionando la paternidad de Dios en cuanto a eso de los merecimientos. Y otra cosa muy importante que tengamos en cuenta es que su gracia y el esfuerzo humano es la combinación perfecta para que usted y yo logremos alcanzar nuestros objetivos y trabajar para mantener ese equilibrio entre la gracia de Dios y el esfuerzo humano. Si bien es cierto, la Biblia dice, yo soy lo que soy por medio de su gracia, porque así dice el apóstol Pablo, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa, al contrario, he trabajado con más tesón que todo. ¿Qué se ve aquí? Aquí se ve la combinación perfecta de la gracia y del esfuerzo humano. Si bien es cierto, usted y yo contamos con la gracia del Señor, pero nos tenemos que esforzar. Esfuérzate y sé valiente, se le dijo a Josué en su momento. El esfuerzo humano es necesario, y si a eso le agregas gracia de Dios, ¿sí? Entonces iremos alcanzando eso que tanto anhelamos nosotros, tener un equilibrio en nuestra vida y entender
que no es un asunto de merecimiento, tiene que ver con su gracia, tiene que ver con tu esfuerzo. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por esta oportunidad, por esta mañana. Señor, gracias